Vamos a ver, Irene Sanz, cuéntanos qué piensan, qué opinan los empresarios. Esa opinión la vamos a reforzar evidentemente con nuestro invitado, pero ¿qué dicen de la situación después de las urnas de ayer ante la posibilidad de que sigamos bloqueados o se desbloquee, pero en un sentido que ellos no desean? Pues Antonio, te planteo una pregunta. ¿Qué pasaría si Unidas Podemos entrara en el próximo gobierno? ¿Cuál sería el impacto económico? De entrada, más gasto y subidas de impuestos. Si analizamos su programa electoral, vemos que Unidas Podemos propone, por ejemplo, más impuestos, impuesto, por ejemplo, a las grandes fortunas, también un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario, también cambios en la reforma laboral, como por ejemplo, eliminar la flexibilidad del despido y la repetición de contratos temporales sucesivamente. Y otra idea muy comentada, subir el salario mínimo a 1.200 euros, algo que también quiere el PSOE. Más planes de los morados, trabajar 34 horas semanales y regular el precio del alquiler para que no se suba excesivamente. Sin olvidar lo difícil que podría resultar sacar adelante unos presupuestos generales del Estado con más gasto. Bien, estas son las propuestas más criticadas por los empresarios por el riesgo que según ellos supondrían para la economía. Desde el Círculo de Empresarios siempre han abogado por el diálogo y la estabilidad y ponen fecha a la formación de gobierno, si es posible, antes de Navidad. Para acabar así, Antonio, con la incertidumbre política. Pues el secretario general del Círculo de Empresarios es Alfredo Bonet y esta noche nos visita en el Cascabel. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, estabilidad, diálogo, todo eso está muy bien, pero ¿usted cree que es posible, después de los resultados de ayer, llegar a algún tipo de acuerdo sin incurrir en decisiones que pueden perjudicar a la economía? Es muy difícil. Nosotros, como saben, pues desde el mes de mayo prácticamente estábamos diciendo que éramos partidarios de un acuerdo entre los partidos centristas. Básicamente eran PP, Ciudadanos y PSOE, entre los tres o en combinaciones de dos en dos. Eso es lo que dijimos desde el principio. Al final esto no fue posible. Nosotros pensamos que en la situación económica en la que nos encontramos ahora, de desaceleración y de enorme incertidumbre, desconfianza, lo que hace falta es un gobierno que tenga una cierta estrategia de política económica similar a la que nosotros pensamos que necesita este país y además una cierta perspectiva de temporal en que se pudieran aplicar las importantes reformas estructurales que hay que llevar a cabo en nuestro país, porque llevamos 6 años sin hacer reformas estructurales. Claro, en estas circunstancias es difícil, porque bueno, esto ocurrió ayer y ahora pues todavía no sabemos el presidente en gobierno en funciones qué intenciones tiene. Sí que hemos oído que su primera prioridad es un acuerdo con Unidas Podemos. Nosotros dijimos también hace un mes y pico que nosotros preferíamos ir a unas nuevas elecciones antes que tener un acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos por el tipo de medidas que anticipábamos que se podrían aplicar. Al final estas nuevas elecciones eran una opción para ver si salía algo diferente, pero ha salido algo parecido, con lo que debo decir. ¿Parecido o peor? Peor, probablemente peor. Peor. ¿No? Sí, peor. Antes había más opciones, ahora hay pocas y las que hay pues son complicadas, ¿no? ¿Qué temen usted, qué consecuencias tendría para la economía, en la opinión de ustedes, lógicamente, los análisis que hayan hecho, si se materializara un gobierno de esas características de PSOE, Podemos y bueno, y el apoyo de otros grupos políticos regionalistas, también el PNV estaría ahí probablemente, pues se necesitaría, etcétera, etcétera? Sí, es lo que no sabemos muy bien cuáles serían las condiciones del acuerdo de gobierno de coalición, pero tenemos un aperitivo, que son las famosas medidas que propuso el PSOE a Unidas Podemos cuando se estaba intentando formar un acuerdo antes de estas últimas elecciones, ¿no? Y la verdad es que en aquellas medidas, aquellas 370 medidas que se pusieron encima de la mesa, había una combinación de estrategias que no nos parecía que eran las que necesitaba nuestro país. Había un montón de propuestas de aumento de gasto público, unas estimaciones de ingresos que no daban y que estaban sobredimensionadas en muchos casos, y por tanto creemos que no era las medidas que había, el conjunto de medidas que incluían esa propuesta no eran lo que necesitamos ahora mismo.
Y esto era la propuesta del Partido Socialista sin que Unidas Podemos hubiera incorporado al programa todavía sus peticiones, ¿no? Que habrían sido quizá pues un poco más extremas, por decir así. Por tanto, la solución yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que la solución tiene que pasar, en primer lugar, por respetar nuestros compromisos de reducción del déficit público y de la deuda pública que tenemos con la Unión Europea. Hay que hacer muy bien los números, no nos podemos permitir aumentar el déficit público, que ya lo estamos... Eso lo va a obligar de todas formas Bruselas. Sí. Me imagino que obligaría a ello. El problema es que en lugar de ahorrar y ajustar, la tentación de subir los impuestos sería la forma de intentar equilibrar. Exacto. Sí, y eso es lo que perjudicaría, un déficit público por debajo de determinado nivel, pero eso se puede conseguir gastando más e ingresando más a través de impuestos. Lo que pasa es que subir impuestos en este momento, cuando tenemos una economía en desaceleración, que el año que viene va a crecer el 1,5%, y que en una economía creciendo al 1,5%, que siga generando y creando empleo, es cada vez más difícil, a medida que va bajando el ritmo de crecimiento, elevar los impuestos o elevar las cotizaciones sociales es una medida que puede contribuir a detener más todavía o a acelerar la desaceleración, válgase la expresión. Que crezca menos la economía y se genere más paro. Exactamente. Entonces, yo creo que la solución no pasa por subir los impuestos, por supuesto, y yo creo que la solución pasa mucho más por revisar el gasto. Vemos que la AIREF está haciendo una magnífica labor de spending review, que se llaman, de revisión de la eficiencia del gasto público, y pensamos que hay un margen importante para gastar mejor. Me gustaría saber claro, así debería ser, pero ¿creéis que esa posibilidad la valora el gobierno con los socios con los que podría llegar a formar parte? No hay ningún grupo dispuesto a recortar el gasto. Y tenemos que enfrentarnos a esa realidad, salvo que se formara un gobierno de un pacto en los términos que en el mundo estamos promoviendo, un gobierno de gran coalición en el que tiene que haber ajustes y tiene que haber medidas de sacrificio para sacar adelante la economía. Eso es la única medida. Lo ha hecho Alemania y fue una forma de detener la recesión en un país como Alemania. Yo en España, sinceramente, no veo ningún partido que esté en esa labor, y sobre todo si tú intentas captar y formar ese gobierno de izquierdas con distintas alianzas de 3, 4 partidos, porque ojo, ya no suman 2 partidos, tienen que es a base de conseguir ese apoyo en incremento del gasto, y con lo cual es una, valga la contradicción, es una aceleración de la desaceleración, efectivamente, como explicaba nuestro invitado, pero eso es en esos términos. Hoy por hoy, salvo que haya un pacto en esas condiciones de 2 grandes fuerzas dispuestas a embridar la economía y tomar decisiones que eviten esa recesión, no lo veo, sinceramente, porque la maniobra va a ser justo en la dirección contraria. ¿Cómo consigo el voto de los otros? Aumentando con más promesa de gasto, y esas 370 medidas pues van a ser 390 medidas con mucho más gasto. No, a mí me interesaba mucho que valorase la subida o la propuesta de subida del salario mínimo a 1.200 euros, porque esto es otra subida de otro 12%. La otra vez fue del trabajar 34 horas semanales, ¿no? Sí, claro, una renta menos productividad, propone Nosotros nos hemos mostrado siempre nuestra preocupación por la subida del 22% que se decidió a principios de este año del salario mínimo interprofesional, por entender que podía tener un impacto negativo sobre la creación de empleo. Es verdad que otras organizaciones también alertaron sobre esta posibilidad y los datos no son concluyentes todavía, pero hay que tener en cuenta que el impacto de una subida del salario mínimo no se nota al cabo de 6 meses, sino a veces al cabo de un año o de 2. Es decir, que estamos hablando de la subida anterior. La subida de enero, la de 900 euros. Sí, yo creo que nuestro mercado... Sí, exacto. Nuestro mercado laboral todavía no ha terminado de absorber esa subida del 22%. Me parece que sería demasiado prematuro volver a elevar en una proporción importante el salario mínimo en estos momentos. Hay que tener en cuenta que estas subidas del salario mínimo lo que afectan es a la capa más baja o la menos favorecida del empleo, es muchas veces a los demandantes de primer empleo, en muchos casos a las mujeres, y a muchos empleos que son de una calidad mejorable, ¿no? Entonces hay empresarios que pueden decidir no contratar o incluso despedir en el caso de que el salario mínimo sea excesivamente elevado en función de la productividad. Hay que tener en cuenta que para que a una empresa le salgan los números, los salarios hay que subirlos cuando aumenta la productividad normalmente. Si la productividad está estancada o se reduce y aumentas el salario, pues al final el negocio no funciona. Con lo que
Nosotros somos partidarios de ir subiendo progresivamente el salario mínimo, por supuesto, creemos que es necesario, pero pensamos que debe ser de una manera acompasada, lenta y, si es posible, en conjunción con los aumentos de productividad. Vieito, ¿cómo te suena todo esto? Teniendo en cuenta la circunstancia y las posibilidades que se barajan para formar gobierno. Yo estoy seriamente con preocupado. Propuestas económicas coincidimos, yo creo que no le gustan. No solo con los empresarios, sino que es que nos vienen alertando tanto organismos internacionales. Además, recuerdo un poco la secuencia que en el 2008, en aquellas elecciones, en aquel debate de Solbes y Pizarros, que algún día pasará a la historia del periodismo como una unanimidad de periodistas vieron que un gran triunfo de Solbes frente a lo que defendía Pizarro. Yo recuerdo que fue la primera vez que escuché hablar de la prima de riesgo. Siempre pensabas que la prima de riesgo era alguien que conducía mal de tu familia. Pues no, la prima de riesgo era... Y a mí me recuerda mucho eso. Estamos ya con una secuencia. Fondo Monetario Internacional te alerta de bajar todo. Te lo dice también la Unión Europea. La Unión Europea no se cree en nuestros presupuestos. La deuda, a diferencia de entonces, es que ya no tiene margen. Esa es la gran diferencia que tiene España entre aquel momento y este, es que ya no tenemos capacidad de endeudarnos. Y claro, la verdad es que da miedo pensar que unos errores y un empecinamiento en ese camino nos puede llevar de nuevo a que caiga el empleo, es decir, a que tengamos más parados, a que vuelvan los desahucios, a que la morosidad, que ya está creciendo, ya te lo dicen directivos de banca, que está creciendo la morosidad en la banca, y en fin, al final volvemos a cometer los mismos errores como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de lo que sufrió España tras la crisis que empezó en el 2008, aunque ya se venía gestando antes, ¿no? Pilar. Yo quería ver cuánto tiempo podemos estar en España sin un gobierno, ¿no? Sin presupuestos, sobre todo. Presupuesto. Bueno, el señor Montoro nos dejó unos presupuestos que estamos aquí alargando y estirando. ¿Y cuánto tiempo puede permitirse España estar sin un gobierno, la economía española? Yo creo que ya hemos pasado el tiempo que podíamos permitirnos estar sin gobierno. Como decía al principio, para que un país y una economía funcione, tiene que tener un entorno de los negocios adecuado. Entonces, la competitividad es una consecuencia clarísima del entorno de los negocios, de la regulación, de la política económica que se desarrolla en un país. El hecho de que llevemos bloqueados tanto tiempo sin poder hacer las reformas estructurales que necesitamos, pues el laboral, el fiscal, las pensiones, la educativa, que es la más importante que identifican nuestros empresarios, hace que estemos perdiendo competitividad de manera relativa respecto a todos los países con los que comerciamos y en los que invertimos. Es decir, otros están haciendo sus deberes, están haciendo sus reformas y nosotros no hacemos nada. Con lo que al final esto de la competitividad o las reformas estructurales tiene que ser un estado de ánimo, es decir, es absolutamente permanente, hay que estar pedaleando permanentemente para poder mantenerte donde estás, porque es que los demás lo están haciendo. Cuanto más tiempo estás tú detenido, más obsoleto se va quedando tu entorno de negocios y tus empresas se encuentran en dificultades relativas crecientes para competir en un mercado global en que cada vez hay menos barreras y en las que necesitamos necesariamente elevar nuestra oferta de bienes y servicios hacia niveles de mayor valor añadido para poder competir en la liga que nos corresponde. Entonces, el hecho de que estemos en estas circunstancias lo que hace es dificultar ese proceso que es inevitable y que lo tendremos que hacer en algún momento, pero lo estamos haciendo con retraso. Don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Habrá que confiar en que esto se arregle de la mejor manera posible, que no sea gravoso para los intereses en general de los ciudadanos y de la economía también, en particular. Bueno, gracias y buenas noches. Veremos a los Reyes camino de Cuba. No sé, tenían previsto llegar en las próximas horas. No sé, ahora ya sí que me he perdido el... Era esta noche cuando tenían previsto. Hora española, ¿verdad? Han debido llegar. Y Carmen Lavallén es la enviada especial